Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 8, la ley del pacto. Nuestro texto inicial se encuentra en Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Número 1. Introducción. Una de las frases importantes del Salmo 23 indica hacia dónde desea llevarnos Dios. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, declara David en el versículo 3. Debido a su integridad moral, Dios nunca nos llevará por mal camino. Él nos ofrecerá caminos seguros para nuestra experiencia espiritual en la vida. ¿Cuáles son las sendas de justicia seguras? El autor de otro salmo responde a esta pregunta mediante un pedido de oración. Llévame por el camino de tus mandamientos, pues en él está mi felicidad. Salmo 119, verso 35. Todos tus mandamientos son justicia. Salmos 119, verso 172. La ley de Dios es un camino seguro y firme a través del traicionero pantano de la existencia humana. Nuestra lección de esta ocasión se centra en la ley de Dios y su lugar en el pacto del Sinaí. Reseña de la semana. ¿Qué significó la elección de Israel? ¿Qué paralelismo hay entre la elección de Israel y la nuestra? ¿Qué importancia tenía la ley en el pacto? ¿El pacto nos llega en forma incondicional? ¿Por qué la obediencia es una parte tan esencial de la relación del pacto? Número 2. La elección de Israel. La tradición judía enseñaba que Dios hizo el pacto con Israel solo porque otras naciones lo rechazaron primero. Aunque no hay evidencias bíblicas para esa postura, sí ayuda a entender que el Señor eligió a la nación hebrea por alguna otra razón, pero no porque mereciera el gran honor y privilegio que el Señor le otorgó. No tenía ningún mérito propio que los hiciera dignos del amor de Dios, ni de que los eligiera como pueblo suyo. Eran un grupo poco numeroso, de tribus esclavizadas y débiles, política y militarmente hablando. Además, en términos de cultura y religión, eran mixtos, insignificantes y sin mucha influencia. Por ende, la causa básica de la elección de Israel radica en el misterio del amor y la gracia de Dios. No obstante, al mismo tiempo debemos tener cuidado al considerar esta idea de la elección, porque está plagada de posibles malentendidos teológicos. ¿Para qué eligió Dios a Israel? Para redimirlo, mientras que todos los demás fueron elegidos para el rechazo y la perdición, o fueron elegidos para ser vehículos que ofrecieran al mundo lo que se les había ofrecido a ellos. ¿Cómo nos ayudan los siguientes versículos a entender las respuestas a estas preguntas? Éxodo 19:6, Isaías 56:7 y Hebreos capítulo 2, verso 9. Como cristianos, nos gusta considerarnos la contraparte moderna de Israel, llamados por el Señor no para ser los únicos redimidos, sino para proclamar el mensaje de redención al mundo en el contexto del mensaje de los 3 ángeles. En resumen, creemos que tenemos algo que decir que nadie más está diciendo. Básicamente, esta es la situación con el antiguo Israel también. El propósito de la elección de Israel no era convertir a la nación hebrea en un club exclusivo que atesorara la promesa de salvación y redención solamente para sí mismos. Al contrario, si creemos que Cristo murió por toda la humanidad, entonces la redención que el Señor ofreció a Israel también se la ofrece a todo el mundo.
Se suponía que Israel era el vehículo por el que se daría a conocer esta redención. Nuestra Iglesia ha sido llamada a hacer lo mismo. Analiza tu función en la Iglesia. ¿Qué puedes hacer para ayudar a promover la obra que hemos sido llamados a realizar? Recuerda, si no estás ayudando activamente, lo más probable es que, hasta cierto punto, te interpongas en el camino. Número 3. Lazos que unen. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Deuteronomio 4:13. Por más que hayamos estado enfatizando que el pacto es siempre un pacto de gracia, que es sólo el resultado del favor inmerecido que Dios otorga a aquellos que entran en una relación salvífica con Él, la gracia no es una licencia para desobedecer. Al contrario, el pacto y la ley van de la mano. De hecho, son inseparables. Observa el texto que se ha citado. Cuán estrecho es el vínculo entre el pacto y la ley, cuán básica es la ley para el pacto. Cuando piensas en lo que es un pacto, el concepto de ley como parte integral tiene sentido. Si entendemos un pacto como, entre otras cosas, una relación, entonces es necesario trazar algún tipo de reglas y límites. ¿Cuánto tiempo duraría un matrimonio, una amistad o una sociedad comercial si no hubiera límites ni reglas, ya sea que estén expresadas específicamente o se entiendan tácitamente? El marido decide buscar una amante. Un amigo decide servirse de la cartera o billetera del otro, o un socio comercial invita a otra persona a unirse a su empresa sin decirle al otro. Estos actos serían una violación de las reglas, las leyes y los principios. ¿Cuánto tiempo durarían estas relaciones en circunstancias tan anárquicas? Por eso hay que poner límites, trazar líneas y establecer reglas. Sólo así se puede mantener la relación. De hecho, varias expresiones como ley, estatutos, testimonios, mandamientos y palabras de Jehová se consideran paralelas o estrechamente relacionadas con la palabra pacto o tienen casi el mismo significado. Evidentemente, las palabras de este pacto son las palabras de la ley, los estatutos, los testimonios y los mandamientos de Dios. El pacto de Dios con su pueblo Israel contenía varios requisitos que serían esenciales para mantener la relación especial que buscaba con su pueblo. ¿Existe alguna diferencia hoy? Piensa en alguien con quien tienes una relación estrecha. Ahora, imagina lo que sucedería con esta relación si no te sintieras obligado por ninguna regla, norma o ley, si creyeras que tienes total libertad para hacer lo que quieras. Aunque digas que amas a esta persona y que solo el amor decidirá cómo te relacionas con él o ella, ¿por qué todavía se necesitan reglas? Analiza, por favor, este pensamiento a profundidad, porque en esta época nos están envolviendo ideologías muy extrañas. Número 4. La ley dentro del pacto. ¿Cuáles son tus primeros pensamientos cuando piensas en la ley? ¿Agentes de policía, multas de tráfico, jueces y cárcel? ¿O piensas en restricciones, reglas, padres autoritarios y castigos? ¿O quizás piensas en el orden, la armonía, la estabilidad? ¿O tal vez incluso amor? La palabra hebrea Torah, que se traduce como ley en nuestras Biblias, significa enseñanza o instrucción. El término puede usarse para referirse a todas las instrucciones de Dios, ya sean morales, civiles, sociales o religiosas, que las hay a través de toda la Biblia.
Comprende todos los sabios consejos que Dios ha dado en gracia a su pueblo, con el fin de que pueda experimentar una vida abundante, tanto física como espiritualmente. No es de extrañar que el salmista pudiera llamar bienaventurado al hombre para quien en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmo capítulo 1, verso 2. Al leer la ley o Torá, las instrucciones y las enseñanzas registradas en los libros de Moisés, que se convirtieron en parte del pacto de Israel, nos impresiona la amplia gama de instrucciones. La ley toca todos los aspectos del estilo de vida de Israel: la agricultura, el gobierno civil, las relaciones sociales, la adoración e incluso situaciones sanitarias. ¿Por qué supones que Dios le brindó tantas instrucciones a Israel? Podemos leer Deuteronomio capítulo 10, verso 13. ¿En qué sentido estas instrucciones eran para su bien? La tarea de la ley dentro del pacto era brindar pautas para la nueva vida del participante humano del pacto. La ley introduce al miembro del pacto en la voluntad de Dios, a quien se llega a conocer en el sentido más pleno mediante la obediencia, que es por la fe, a sus mandamientos y a otras expresiones de su voluntad. El papel que desempeñaba la ley dentro de la realidad viva de la relación del pacto mostraba que Israel no podía seguir los caminos de otras naciones. No podían vivir de acuerdo con la ley natural, las necesidades ni los deseos humanos, ni siquiera de acuerdo con las necesidades sociales, políticas y económicas en sí, porque desde entonces ya se vivía en un mundo corrompido y caído. Podían continuar siendo la nación santa de Dios, su reino sacerdotal, su tesoro especial, solo mediante la obediencia incondicional a la voluntad revelada de Dios en todas las áreas de la vida. Al igual que en el antiguo Israel, los cristianos de ahora han recibido una amplia gama de consejos relacionados con cada fase de la vida cristiana a través de una manifestación moderna del don profético. ¿Por qué deberíamos considerar que estos consejos son un regalo de Dios, no un menoscabo del pensamiento y la acción independientes? Al mismo tiempo, ¿qué peligros enfrentamos al convertir ese regalo en algo legalista, como hicieron los israelitas con sus regalos? Número 5. La estabilidad de la ley de Dios. La presencia de la ley divina en la relación del pacto, ¿qué verdad nos enseña acerca de la naturaleza intrínseca de Dios? Malaquías capítulo 3, verso 6, Santiago 1:17. La ley de Dios es una expresión oral o escrita de su voluntad. Comparar con Salmo 48. Debido a que es una transcripción de su carácter, su presencia en el pacto nos asegura la permanencia y la confiabilidad del Señor. Aunque quizás no siempre podamos discernir las obras de su providencia, sabemos que Él es digno de confianza. Su universo está sujeto a las leyes físicas y morales invariables. Es este hecho el que nos da verdadera libertad y seguridad. La seguridad de que Dios es confiable radica en la verdad de que Él es el Dios de la ley. Su voluntad y su ley son una misma cosa. Dios dice que lo que está bien porque esto describe las mejores relaciones posibles. Por lo tanto, la ley de Dios nunca es arbitraria, ni está sujeta a caprichos humanos ni a fantasías. Es lo más estable del universo. Si la ley de Dios no puede salvar a una persona del pecado, ¿por qué Él la incluyó como parte del pacto? Como sugerencia podemos ver Amós capítulo 3, verso 3. Una relación requiere consenso y armonía, estar totalmente de acuerdo, debido a que Dios no solo es el creador del mundo, sino también su gobernante moral. La ley es esencial para la felicidad de sus seres creados e inteligentes, con el propósito de vivir en armonía con Él. Por lo tanto, su ley, la expresión de su voluntad, es la constitución de su gobierno.
Naturalmente es la norma u obligación tanto del trato como de la relación del pacto. Su propósito no es salvar, sino definir nuestro deber hacia Dios. Los mandamientos del 1 al 4 y nuestro deber hacia nuestros semejantes, los mandamientos del 5 al 10. En otras palabras, establece el estilo de vida que Dios desea que lleven sus hijos del pacto para su propia felicidad y bienestar. Esta ley impedía a Israel que sustituyera este estilo de vida por alguna otra filosofía. El propósito de la relación del pacto era y es guiar al creyente mediante la gracia transformadora de Dios a estar en armonía con su voluntad y su carácter. Observa a tu alrededor. ¿No puedes ver los efectos devastadores de la anarquía que estamos viviendo hoy? Incluso en tu propia vida, ¿no puedes ver algún daño causado por violar la ley de Dios? Esta realidad, ¿cómo te ayuda a afirmar la bondad de la ley de Dios y por qué la ley debería ser una parte esencial de nuestra relación con Él, con nuestro Dios? Número 6. Un sí condicional. Busca los siguientes versículos. ¿Cuál es el único punto que tienen en común y que enseña sobre la naturaleza del pacto? Génesis capítulo 18, verso 19. Génesis capítulo 26, versos 4 y 5. Éxodo capítulo 19, verso 5. Levítico capítulo 26, verso 3. Dios reconoce abiertamente la fiel obediencia de Abraham a mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis 26, 5. Esto sugiere que Dios esperaba que su socio humano en el pacto llevara ese estilo de vida. La declaración completa del pacto bíblico del Sinaí deja muy en claro que las condiciones de obediencia son uno de los aspectos básicos del pacto. Génesis 19:5 aclara: si me obedecen. El aspecto condicional del pacto es innegable. Las promesas del pacto, si bien eran por gracia, inmerecidas y representaban un regalo, para ellos no eran incondicionales, por supuesto que no. El pueblo podía rechazar el regalo, resistirse a la gracia y darle la espalda a las promesas. El pacto, al igual que la salvación, no se puede querer disfrutar de los beneficios sin tener responsabilidad. El pacto, al igual que la salvación, nunca niega el libre albedrío. El Señor no obliga a nadie a tener una relación salvífica con Él, no le impone un pacto. Él lo ofrece gratuitamente para todos, y todos están invitados a aceptarlo. Cuando alguien acepta esta alianza, conlleva obligaciones, no como una forma de ganarse la bendición del pacto, sino como una manifestación externa de haber recibido las bendiciones en nuestra vida interna del pacto. Israel debía obedecer no para ganarse las promesas, sino para que las promesas pudieran cumplirse, pudieran fluir en su propia vida, así como en la nuestra. La obediencia de Israel era una expresión de lo que significa recibir las bendiciones del Señor. La obediencia no genera bendiciones en el sentido de que Dios se vea obligado a otorgarlas. Al contrario, la obediencia crea un ambiente en el que la bendición de la fe puede manifestarse. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Deuteronomio 5:33. ¿Qué está queriendo decir el Señor aquí a Israel? Que si obedecen recibirán estas bendiciones y que estas bendiciones son lo que el pueblo merece. ¿O está diciendo, si obedecen, estas bendiciones son el resultado porque la obediencia abre el camino para que yo pueda derramar las bendiciones sobre ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre las dos ideas? Pensemos en esto con toda seriedad, amigos. Número 7. Conclusión.
y se recomienda leer las citas que se están mostrando. ¿Cómo nos ayuda Mateo 22, versos 34 al 40 a entender mejor, número 1, el lugar y el significado de la ley de Dios dentro de su pacto? Y número 2, el concepto de que el pacto es sinónimo de relación con Dios. Antes de que, mediante el poder y la gracia de Cristo, una persona pueda comenzar a observar los preceptos de la ley divina, debe tener amor en el corazón. La obediencia a Dios que no nace del amor es tan imposible como inútil. Donde existe el amor a Dios, la persona automáticamente pondrá su vida en armonía con la voluntad divina como está expresada en sus mandamientos. En los preceptos de su santa ley, Dios ha dado una perfecta norma de vida y ha declarado que hasta el fin del tiempo esta ley, que no ha cambiado ni en una sola jota ni en un tilde, sostendrá su vigencia ante los seres humanos. Cristo vino para magnificar la ley y engrandecerla. Él mismo la obedeció para ponernos ejemplo y no para cancelarla, abrogarla, como algunos inocentemente creen. Mostró que está fundada en el amplio conocimiento del amor a Dios y al hombre, y que la obediencia a sus preceptos abarca todos los deberes de éste. Su propia vida es un ejemplo de obediencia a la ley de Dios. En el Sermón del Monte demostró que sus requerimientos se refieren no sólo a las acciones externas, sino también abarcan los pensamientos y las intenciones del corazón. Y para los que necesitan las preguntas finales se están mostrando en este momento. Puede detener el video para leer con suficiente tiempo cada una de ellas. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad para aquellos que no sabíamos del todo lo que implicaba un pacto y la ley divina de Dios, incluyendo sus 10 mandamientos. Para muchos cristianos, desafortunadamente, uno de ellos especialmente, si no es que más, han sido cancelados, eliminados o han sido, para su entender, borrados de los 10 mandamientos originales, que por su importancia Dios mismo los habló y los escribió con su propia mano en tablas de piedra. ¿No nos dice algo importante esta acción divina? Quizás para muchos, incluyéndome, era muy necesario, porque anteriormente creía otra cosa, porque así me lo habían enseñado, pero nunca lo verifiqué con la bendita palabra de Dios, la verdad completa y eterna para cada uno de los seres humanos. Este es mi mejor deseo para ti, mi querido amigo y amiga.